Bienvenido, les habla el profeta Carlos. Se me daba hoy una palabra especial para nosotros de lo que venimos tocando desde el sábado. El significado que nosotros le hemos dado y le estamos dando por un tiempo, ¿no? De qué es para nosotros fijarnos, de qué es para nosotros poner la mirada en las cosas de Dios, y que esa fijación a la que nosotros venimos tomando está totalmente desvariada, por darle nombre, y junto con eso pues tenemos muchas cosas pues que nos va a ayudar, que nos va a permitir que nosotros podamos un poco comprender qué es de lo que cada uno de nosotros estamos buscando, queriendo ser ministrados en las cosas con Dios. Cuando Dios nos habla en el libro de Hebreos y dice que fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, dice que de quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Miren, mis hermanos, yo creo que cada uno de nosotros nos hemos venido haciendo algún sentido, en algún aspecto y en alguna forma, preguntas de lo que nos viene aconteciendo a nosotros con relación a nuestra vida y con relación a las cosas que nosotros venimos haciendo en lo de Dios. Siempre decimos que tenemos la mirada puesta en las cosas de Dios, siempre decimos eso, siempre hablamos de Dios, siempre pensamos en Dios, siempre creemos que estamos buscando las cosas de Dios. Pero el momento que acontece el primer evento de nuestras vidas, es como si sucediera algo en nosotros y la gente parece que hablara mejor de lo que nosotros podemos pensar, y la gente parece que podría ser mejor de lo que nosotros somos, y así son muchas cosas, son muchos aspectos del que nosotros queremos mostrar, pero honestamente no es eso lo que nosotros mostramos. Y así son muchas cosas en lo que nos viene ocurriendo. Para ayudarnos un poco de lo que yo quiero hablarles hoy, ¿qué es lo que nosotros decimos que estamos poniendo la mirada? En Jesús, en un mundo, y lo que estamos poniendo en las cosas que a nosotros en este momento nos vienen aconteciendo, nos están pasando. ¿Cómo es que el mirar de nosotros ha estado viciado? ¿Cuál es el contenido que nosotros le estamos dando? ¿Por qué nosotros, pudiendo ver limpieza, muchas veces no estamos viendo la limpieza? Cuando nosotros decimos que debemos saber y debemos recordar que al mirar nosotros cómo somos, lo único que nosotros contamos es con lo que nosotros nos quejamos. Siempre va a ser la forma en que nosotros nos quejamos en las cosas. Entonces, por eso lo que les decía ahora, cuánta limpieza entre nosotros mismos nos venimos viendo, para que nosotros cambiemos esa forma de hablar, esa manera de pensar, esa manera de ser, esa manera de hacer las cosas, hasta llegar al punto de poderlas aplicar, y que nosotros no se nos convierta en una dureza, y que no se nos convierta en un daño en sí, y que no se nos convierta en una falta de perdón. Porque lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hasta el día de hoy decimos que conocemos a un Jesús, porque estoy hablando de un Jesús, no de nosotros. Yo no sé
cuánta profundidad, no sé cuánto saber, no sé cuánto conocimiento es el que cada uno de nosotros estamos teniendo, y de verdad le estamos pidiendo que nos ayude. En el capítulo 17 de Juan, capítulo 17 de Juan, nosotros casi siempre hablamos de condición. Todo el tiempo nuestra vida habla de condición. Nos preguntan cómo están, decimos de qué se compone nuestro estado, hablamos de Dios, qué es lo que Dios viene haciendo, atribuimos unas cosas, las otras no las podemos atribuir, todas pensamos en alguna, otras no las comprendemos, pero sin embargo seguimos hablando y seguimos diciendo que estamos meditando de lo que a nosotros Dios nos viene enseñando. En este capítulo son los capítulos que yo creo que nos va a ayudar, porque Dios habla de quitarnos a nosotros un velo. Y desde el primer momento que Jesús nació, hasta el momento en que Él, acá, cuando estaba hablando, ya estaba a punto de morir y estaba a punto de entregar las cosas que el Padre lo mandó a hacer. Vuelvo a le digo, hay muchas cosas que para nosotros pueden ser puntuales, muchas cosas para nosotros pueden ser precisas, pero hay muchas cosas que nosotros a un nivel no las estamos comprendiendo, porque si las comprendiéramos, digamos que podríamos tener unos puntos y podríamos tener algunas claves en la palabra de lo que Dios habló. Y estaríamos a la vez apuntando a eso mismo para que nuestra vida estuviera siendo afectada a lo que nosotros venimos orando, predicando y ministrando las cosas de Dios. ¿Cómo es que nosotros decimos que tenemos un punto de vista para opinar? Sobre todo lo de Jesús. A mí me interesa lo de Jesús. Hoy vamos a ministrar, a ver, ¿qué es lo que nosotros vemos de Jesús? Y yo creo que lo importante es de lo que en estos momentos a nosotros nos viene ocurriendo, de lo que nosotros en estos momentos nosotros venimos hablando y lo que en estos momentos nosotros venimos pensando. En el orden que usted quiera y en el orden que usted necesita. ¿Cómo es mi punto de vista de opinar lo que Jesús hizo? Ese hacer que Jesús hizo, ¿a mí en qué me afectó? ¿O a mí en qué me está afectando? Por eso la gente cuando hablan de Jesús, los que no lo conocen lo hablan históricamente, lo hablan como alguien que hizo, o alguien que llegó a buscar un logro o a tener un logro en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque se ha degenerado tanto las palabras, se han abusado tanto las palabras y sobre todo se han implementado estilos en las cosas, que eso es lo que en la actualidad, cuando nosotros hablamos de un Jesús, parece que estuviéramos hablando de cualquier persona. Parece que estuviéramos pensando en cualquier persona. Y no parece que estuviéramos hablando de la persona que nos enseñó a nosotros a ver cómo era que el Padre quería que tuviéramos un estilo de vida que de verdad tendría el valor y el principio del cual nosotros todo el tiempo estamos peleando. ¿Por qué? Todo el tiempo nosotros, cuando hablamos de Jesús, la gente quiere refutar. En el Antiguo Testamento, y aún después de que los discípulos llegaron, aún Jesús estando, ya eran conocidas las personas que eran los maestros de la ley, los fariseos, los escribas y todos aquellos, y todos los que han montado sectas, religiones, todo con relación a las cosas de Dios, filosofía, historia, de todo lo que nosotros podemos llegar a conocer. Ya la gente había forjado y había creído que conocían a un Jesús. ¿Por qué nosotros pensamos que sabemos qué es lo que Jesús puede hacer o qué es lo que Jesús no puede hacer? La gente de la ley ya tenía muy bien determinado cuál era el principio, que no se podían hacer los sábados y que se podían hacer los sábados. Frente a eso, cuando Jesús viene y nos enseña que es un milagro, que nos enseña que es una salvación, nos enseña que es un comportamiento y nos enseña que es un estilo de vida, entonces refutamos con las cosas que Él está haciendo. Porque todo el tiempo estamos siendo afectados, no de adentro, sino estamos siendo afectados afuera.
Lo vemos, porque cuando Jesús empezó a hacer los milagros, los mismos sacerdotes dijeron, ¿sabe qué? Esto es lo que nosotros estamos pensando, esto es lo que nosotros estamos viendo. Lo que nosotros estamos viendo, que este hombre no nos sirve, no nos conviene, porque este hombre está haciendo demasiados milagros. Entonces, ¿qué va a suceder? Si Roma ve que esto está pasando, entonces a nosotros nos van a quitar del camino. Y el pueblo judío se acabaría. O sea, es tan tremendo esto que yo les digo, y es tan grande esto que yo les estoy diciendo, que por eso es que dice que el Padre envió a Jesucristo. Pero por supuesto, cuando nosotros sabemos que lo envió, miren que nosotros pensamos que lo envió porque era el tiempo, el momento, por su palabra, pero visualicemos, observemos, si todo eso que las personas hablaban, hacían, se comportaban, frente a qué era que lo comparaban, frente a qué era que lo miraban, frente a qué era lo que ellos creían que conocían con respecto a su condición de vida. ¿Cómo es que Él nos enseña a llamar las cosas? ¿Cómo es que Él nos enseña a ponernos en un lugar frente a las cosas? ¿Cómo es que Él nos quiere hablar en relación a las cosas que a nosotros nos están afectando? Como quiera ponerle nombre. Porque tenemos, porque no tenemos, porque nos falta, porque nos sobra, porque nos descuidamos, porque cometemos los errores, porque no los cometemos. Por cualquier pequeña o grande insignificancia, nuestra mente no está sujeta a un pensamiento conforme a lo de Jesús, sino está todavía sujeta conforme a lo que el mundo nos quiere seguir ofreciendo. Por eso cuesta. Por eso trato de hacer esta introducción para que nosotros veamos qué es lo que la palabra manifiesta desde el primer momento que nosotros la hablamos, desde el primer momento que nosotros la tomamos para sí, desde el primer momento que nosotros la llamamos. ¿Qué es lo que produce en nuestras vidas? ¿Qué es lo que tiene que producir en nuestras vidas? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que a nosotros, todo esto que yo le estoy diciendo, fíjese que es el mundo? Eso es el mundo. ¿Por qué Dios nos tiene que enseñar a nosotros qué es un pedir, qué es un llamar, qué es un buscar, qué es un golpear, qué es un dar, qué es un entregar, qué es una situación, por qué se forja la situación, en qué momento es que usted tiene hambre y usted empieza, en qué momento es que usted vuelve necesidad, no las cosas de Dios, sino necesidad de las cosas que el mundo a nosotros todo el tiempo nos está ofreciendo? Con esto que yo le estoy diciendo, la oración de nosotros no parece que golpeara los aires, sino que la oración de nosotros parece que nos estuviéramos justificando y a la vez autodestruyendo, porque las cosas no pasan a la manera que Jesús habló. ¿Cuánto proceso nosotros hemos tenido? ¿Cuántos días nosotros mismos estamos llevando para ver cuándo se va a acabar esto y cuándo va a suceder estas cosas para que no siga aconteciendo? En nuestra mente el juego es la misma condición. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que hay un enemigo, que digamos que lo conocemos, que digamos que hace, que digamos que estamos peleando. En un momento son solo palabras, en un momento tiene que volverse en obras, pero va a llegar un momento en que, si es el mismo Dios, algo tiene que acontecer. ¿Por qué? Porque es que la autoridad es lo que nosotros tenemos que aprender. Si todas las cosas están bajo la autoridad de Dios, entonces ¿por qué? ¿Por qué nosotros queremos persistir en las cosas de las que nosotros no estamos poniendo la mirada en un Jesús? Mire, pensemos lo que yo quiero decirles, pensémoslo. O sea, yo la palabra no la voy a agregar ni la voy a quitar. Yo cuando se la lea, yo quiero que ustedes vean qué fue lo que Jesús habló, mostró o hizo. Pero yo creo que ellos las áreas de nosotros mismos, porque nosotros mismos nos hemos vuelto desconfiados. Es por las razones.
por las razones, es por las justificaciones, no es por la palabra dada por Dios. Aquí tiene que haber una división en lo que yo les estoy hablando. Aquí tiene que haber una división. Son nuestras razones, mis hermanos, no la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así es que nuestra mentalidad no puede ver el poder. No podemos ver la autoridad a las cosas como Él las puso en el mundo. Por eso dice, si están bajo la autoridad de Dios, entonces ¿cómo es esto? Pensémoslo, veámoslo. ¿Qué es estar bajo la autoridad de Dios? ¿Qué es estar bajo su poder en las cosas que Él puso para que nosotros aplicáramos? Recordemos esto: muchas de las cosas que nosotros aún continuamos, aún queremos seguir viviendo y haciendo, fueron forjadas. ¿Lo recuerdan? Deuteronomio, cuando el Señor le dijo, no hagan imagen de unas cosas. Nosotros mismos las forjamos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros mismos las hicimos y las llevamos por tanto tiempo, seguir haciéndolas, que después en el momento que nos dijeron que no era correcto, entonces inmediatamente nosotros ¿qué hacemos? Con la palabra, con el pensamiento, con las intenciones, con las formas, seguimos buscando y meditando esa causa para que nosotros no logremos salir de ella. Por eso es que nos cuesta aún comprender lo que la palabra dice y comprender lo que es la palabra. Sobre todo es comprender lo que es la palabra. Por eso cuando nosotros queremos de la palabra, nosotros no podemos ver la palabra porque la estamos viendo, es a una imagen de la que nosotros mismos hemos venido forjando, por hablar, por pensar. Y el fuerte de nosotros es que el hacer de nosotros no es un hacer para bendición, sino un hacer, recuérdalo, para dañar las cosas. Ese dañar nosotros lo hemos convertido en muchos sinónimos y en muchos antónimos. Algunos lo llaman bueno y otros lo llaman malo. Pero en sí, ¿qué es? Todo lo que Dios nos mandó a nosotros fue obedecer. Eso fue lo que nos enseñó a través de Abraham. Abraham, tú tienes que ir a una tierra, pero Abraham, tienes que obedecerme a las cosas que yo te mando. Cuando hablamos de una obediencia y a las cosas que Él manda, fíjate que el hacer de nosotros no va por el solo hecho que nosotros podamos. Es que no es eso. Y aquí es donde nosotros muchas veces luchamos con pretender y creer que podemos ayudar a Dios. Al contrario, cada vez que nosotros reaccionamos en esto, es que nosotros nos quedamos. Por eso, de tantas cosas que Dios nos ha permitido hacer, de tantas cosas que nosotros hemos hecho, la mayoría de ellas nosotros no le hemos puesto el énfasis que es, para que nosotros veamos, recordemos, intentemos y de verdad podemos sentir la libertad que nosotros podemos tener, porque eso ya no nos sujeta a nosotros, a las cosas que antes nos empujaban para que nosotros sigamos haciéndolas. Es lo que muchos de nosotros a veces necesitamos ser recordados, muchos necesitamos que nos pongan en un lugar para que nos recuerden qué es lo que nosotros venimos haciendo, o nos recuerden qué fue lo que Dios hizo. Por eso, ese obedecer a muchos de nosotros, la palabra obediencia nos ha tenido sujetos más que conocer a Dios. Cuando nosotros lo conocemos a Dios, fíjese que hay momentos en que nosotros lo conocemos a través de las circunstancias, sea porque estamos solos, sea porque hay una enfermedad, sea porque no creemos, sea porque decimos que buscamos, por lo que usted quiera. Pero para usted poder comprender esto, usted tiene que obedecer. Y su mente tiene que ir siendo transformada a lo que es la obediencia en las cosas en Jesús. Por eso, cuando nos enseñan quién es un Abraham y nos permiten ministrar a través de la fe de lo que él hizo, de lo que él intentó llegar a hacer, eso nos dice a nosotros que nosotros
en qué condición muchas veces nos encontramos para decir lo que nosotros decimos que somos. Imagínense, yo hago esta pregunta: ¿tú te sientes santificado? ¿Tú te sientes que tú eres apartado de Dios? ¿Tú te sientes que tú te consagras para Dios? Casi la misma palabra de lo que yo le estoy hablando. Pero fíjese que si esta palabra, ¿qué me quiere decir consagrarme? Esta palabra, ¿qué quiere decir apartarme? Esta palabra que dice consagrarse. Pues fíjese que eso fue lo que Dios nos enseñó desde Números, Deuteronomio y Éxodo. Cuando Él le dijo, ¿te acuerdas? Me apartan a Aarón, a sus hijos, porque ellos van a ser santificados para que ellos me sirvan. ¿Qué quiere decir? Que no era que no pertenecieran a las 12 tribus, es que lo que ellos iban a hacer iba a ser tan visual, iba a ser tan verdad, iba a ser tan cierto, que el conocimiento de ellos no podía llevar a cabo lo que ellos hacían si primero no era puesto por las cosas de Dios. Mis hermanos, que les estoy diciendo es que ellos podían perfectamente prender todos los días el menorá, o tener aceite en el menorá, la lámpara, o que no faltan los panes. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, pero que nosotros llegáramos a comprender en sí terrenalmente qué es lo que Dios estaba haciendo con respecto a nosotros, una obediencia, y cambiar la manera de nosotros de ver lo de Dios, es lo que a nosotros en estos momentos, que es lo que nos tiene a nosotros entonces sujetos. Recordemos, todo el tiempo que nosotros nos sentimos apartados, es como si nosotros pusiéramos una fuerza, y parece como si nosotros nos uniéramos al mismo enemigo para que esto que Dios a nosotros nos viene hablando no pueda concluirse. Por eso es que a nosotros se nos ve todavía la amargura, la ansiedad, el odio, el rechazo en algunos aspectos, porque recuérdalo, muchos estaban apartados, pero todavía no confiaban en Cristo. No tenían esa confianza de ver que Él era el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la única forma que ellos iban a reconocer que era el Hijo de Dios era cuando estaba muerto. Después de muerto, como siempre, como decimos nosotros, y después de muerto, ¿para qué me llevan flores? Pero así es que nos pasa a nosotros. Después de muerto, ¿para qué seguimos pensando? No, aquí es todo lo contrario. Él murió y nos demostró qué fue lo que Él hizo. O sea que aquí no hay un juego, aquí no hay algo dual. Aquí simplemente es que o creemos en lo de Dios, o no creemos en lo que puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque cuando Dios a nosotros nos aparta, usted dice, yo lo recibo en el corazón, ya usted está apartado. El hecho de usted saber que está apartado lo lleva a que usted haga las cosas como Él las hizo. Esa es la causa que Dios nos pone a nosotros. Eso es lo que es el propósito de lo que nosotros, yo no sé cuántos de nosotros hemos entendido esto, de lo que yo le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque esa es la obra especial que nosotros somos enviados. Y por eso es que Jesús nos enseñó a través de los 4 evangelios palabras, actitudes, maneras de ser, qué pensamientos teníamos, qué clase de personas, qué trabajos estábamos dispuestos, si éramos pescadores o no éramos pescadores, si de verdad servíamos o no servíamos, si de verdad podemos traer el burro o no podemos traer el burro, si de verdad podemos acompañar o no podemos acompañar. Y de ahí salió todas las manifestaciones que nosotros en la actualidad conocemos. Y de ahí, que por eso es que mucha gente, cuando habla de presidentes, cuando habla de reyes, no habla del contenido de lo que es Dios, sino de lo que es una tradición. Y mis hermanos, esto es lo que lleva tanto tiempo en nuestras vidas, que la tradición a nosotros no nos ha permitido ver qué es la honestidad, o qué es la verdad, o qué es lo que nosotros nos tienen sujetos en las cosas de Dios. Así los pensemos, mis hermanos, así pensemos esto. Yo quiero combinar con otro versículo porque es muy importante. O sea, esto va a ser algo que Dios me ha venido manifestando para mi vida.
Porque hay preguntas que yo me hago, y esas preguntas es conforme a muchas situaciones que yo tengo que enfrentarme. Cuando la gente pide una consejería, cuando la gente pide una opinión, cuando la gente pide que nosotros soltemos una formación, es lo que yo les digo. La gente opina simplemente, la gente muestra una razón, o la gente hace ver una circunstancia, o la gente dice tener un error, o la gente dice, sí, verdad, yo pequé con esto. Pero fíjese que todas estas cosas, ¿hacia dónde apuntan? Para ellos y para nuestra vida. ¿Qué fue? ¿Qué es todo eso? ¿Qué son todas esas cosas que nosotros aportamos, decimos? ¿Cuál es la vivencia que se tiene? ¿Qué es lo que nosotros de verdad queremos dar a entender? ¿Qué es? ¿Por qué nosotros creemos que a nosotros expresarlo como nosotros lo estamos haciendo, esto va a cambiar? Y si muchas veces nosotros ni lo creemos que esto puede cambiar. O sea, cuando Jesús llegó a este punto, véanlo, mis hermanos, la mirada de él no había cambiado. No había cambiado. Todo lo contrario, porque hay un momento en que dijo, no puedo contarles a ustedes todo, no se lo puedo decir a todos porque nuestra cabeza ¿dónde estaba? ¿Cómo? Mire, vamos a partir de este punto, porque esto es individual y después se forma la familia. Pero como dice en Pedro, 1 Pedro capítulo 3 versículo 15. Les voy a leer ese versículo. 1 Pedro capítulo 3 versículo 15. Cuando Pedro escribe esto, ¿cuál es la manifestación que Pedro quiere poner? Quiere hablar, quiere hacerse entender, y es Él. En la ganancia con Jesús. Dice, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Vaya, esto es para pensarlo. ¿Cómo así? Esto que está diciendo él, con lo que yo estoy haciendo en mi vida, con lo que yo digo que estoy pensando, con lo que yo digo que estoy hablando, y con mi hacer, estoy haciendo y estoy marcando alguna diferencia en las cosas. ¿Será que si yo estoy marcando alguna diferencia en las cosas? Y me estoy adelantando porque aquí en el capítulo 17 de Juan, Jesús me estaba dando el desarrollo de lo que iba a pasar con mi vida. Aquí, a través del apóstol Pedro, me está diciendo cuál fue el desarrollo que le dio el momento que él comprendió las cosas y de cómo tiene que ubicarse para seguir viendo, teniendo ese punto de vista, quién es Jesús. ¿Cuántos de nosotros sabemos, reconocemos que Jesús a nosotros nos ha venido transformando? Y si nos ha venido transformando es porque tenemos que comprender que nosotros ya no pertenecemos al mismo lugar donde antes hemos estado. Quiere decir que nuestra cabeza ya no está en el mismo lugar. Quiere decir que nosotros ya estamos limpios en muchos aspectos de nuestra vida. Por eso, como lo habla Pedro, como lo habla el apóstol, como habla todos los apóstoles en las cartas, yo digo una cosa, véanlo, la palabra de Dios
¿No es una? ¿No es una? Y si la palabra de Dios es Jesús, entonces ¿cómo es que nosotros vemos la palabra? Voy despacio. ¿Cómo es que en la carta a los Hebreos Pablo habla de qué es Jesús, cómo es Jesús, por qué se movió, qué hizo, qué nos mostró, por qué tipo de tabernáculo que era? O sea, que nos mostró el Antiguo y el Nuevo Testamento de una manera tan fuerte por la palabra. Pero es como si nosotros leyéramos la palabra con escamas, como dicen, o es como si nosotros leyéramos la palabra con una condición, o es como si nosotros estuviéramos viendo la palabra con una actitud. Me explico. Por eso cuando Pablo escuchó la palabra por primera vez de Dios, fíjese que no, parece que no se mostrara una condición, parece que no se viera en qué era que estaba él. Pero el momento en que la palabra se hizo vida en él inmediatamente, ¿qué pudo salir de él? ¿Qué condición mostró él? ¿Cómo empezó él a dirigirse? Jesús se lo dijo, es necesario que él vaya y predique, está apartado para mí. ¿Cuándo nosotros nos sentimos apartados? Con relación a la palabra, a lo que Dios a nosotros nos muestra. Nos dice. Entonces, vemos que parece que el hombre quisiera llegar a un lado, pero ¿a dónde? Jonás, Dios le dijo, lleva esta palabra. Lleva esta palabra. Esta palabra es porque va a haber un arrepentimiento. Jonás dijo, no, un segundito, yo eso no lo pienso, yo me aparto, porque yo quiero llegar a este punto. ¿A este punto de qué? De la palabra, del conocimiento, de la razón, de la condición de lo que él dice que conoce las cosas de Dios. Miren, mis hermanos, yo le he venido pidiendo a Dios con un cuidado, pero es con un cuidado esto, que por más que nosotros, Dios nos ponga en un lugar, por más que Él nos dé, por más que Él nos ministre y nos quiera enseñar, siempre que las personas hablan de Dios, nosotros podemos tenerse a discernir y menguar, porque la palabra de Dios es lo que tiene que producir en nosotros. Cuando me ponen a mí un título y dice Jesús oró por sus discípulos, cuando me ponen un título que Jesús puso a los discípulos en algo mayor que nosotros muchas veces no esperamos, pero Él siempre mostró una condición en su humanidad. Eso lo dice. Él siendo Dios se bajó. Pero es que nosotros no nos queremos ni bajar, no nos queremos ni hacer, pero tampoco nos queremos identificar con lo que nosotros tenemos que ser. Y aquí el fuerte es eso, que nosotros mientras que no nos identifiquemos, Jesús nos va a negar. En otras palabras, porque estamos negando ¿qué? Una actitud, una posición, una manera. Por eso es que todo el tiempo nuestra humanidad quiere manifestar algo sin que primero Dios no lo haya hecho. Si nosotros no entendemos qué es lo que Él viene haciendo, por eso es que nos aturdimos tanto por hablar, por explicar. Nos cansamos porque pensamos que así es que nosotros vamos a salir. Y mis hermanos, nosotros salir no vamos a poder salir así. Y mire lo que les digo,
No, es que nadie puede salir así. El que da la palabra para salir se llama Jesús. Mientras tanto no. Hasta que nosotros no vayamos a Jesús y le digamos: Jesús, recuerda, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, si tú quieres nos puedes limpiar. No, cuando Él venga nos va a decir todo lo que va a acontecer. Y Él decía: soy yo. ¿En qué momento nosotros perdemos la mirada de lo que Dios a nosotros nos está hablando? Y yo les digo esto, una de las cosas que nosotros tenemos, que el peligro que uno cae, ¿cuál es? Nosotros parece que tenemos muy bien definidas las razones de cómo establecemos las cosas. Mi hijo es así, mi esposa es así, mi matrimonio es así. Mire, es tan fuerte lo que nosotros fijamos las razones que Jesús lo habló, Él lo dijo. Dios lo habló, Él lo dijo, Él lo mostró. Dijo: antes de que tú llegues a Canaán, lo que le dijo: ten cuidado con lo que tú vas a hacer. Porque cuando tú vayas allá, lo que tú vas a ver, ¿qué son? Lo que la gente está definida. No, ellos lo que tienen definido son sus razones, no las cosas de Dios. Porque una razón me lleva a otra, a otra, a otra, a otra. Y la palabra de Dios es muy clara porque dice: los entregó a sus propios anhelos y deseos. Cuando no hay razones, entonces tenemos conceptos. Entonces cuando tenemos eso, entonces dígame una cosa, ¿no nos sentimos enfrascados con toda esta vaina? Cuando sucede esto, yo vuelvo y me digo: o sea, ¿en qué momento yo me aparté? Yo no me siento apartado de cuando Dios dijo: esto que está diciendo de mí. Espero que esté viendo lo que quiero decir, mis hermanos. Porque ahí donde nosotros decimos: entonces, ¿cómo se va a cumplir esto? Pero vuelvo y le digo yo: por encima, es que eso es lo que hace Dios. Eso es lo que Él hace. Cuando Jesús habla y entrega, ¿qué es lo que pasa para nosotros? Él habla y empieza a entregar. Y esto parece que no sea vida. No parece que sea vida para nosotros. No parece que esto sea un principio. No parece que esto sea una relación con sus cosas. ¿Lo recuerdan? Abraham, entrégame a tu hijo. Era que se estaba definiendo quién. Abraham, Isaac, el sacrificio. O eran sus cosas. Pero todo esto que nosotros hacemos, todo esto que nosotros en la actualidad venimos haciendo, cada uno un estilo, una forma, ¿para qué es? O sea, honestamente, ¿para qué es eso que nosotros venimos, que estamos haciendo? Porque yo no sé cuánto estamos reflejando ese estilo de vida. Estilo de vida. Y yo sé que hay aflicciones. Pero esas aflicciones, ¿a dónde nosotros nos están llevando?
cuando Jesús habla así, Él todo el tiempo decía, esto es una demostración de lo que es el Padre, porque el Padre es poder y autoridad. Pero ¿cómo es que nosotros decimos que nos estamos identificando? ¿Usted se siente que es apartado, que está apartado, que cada vez usted se está apartando más? Que cada vez su consagración a su mentalidad, sus pensamientos, su vocabulario, su léxico, su actitud, su manera de ser, usted se siente que está cada vez consagrándose más, o está cambiando su mirar. ¿Y qué miramos que es Jesús entonces? Para nosotros, y a la vez lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros podamos cumplirlo. Por eso dice, versículo 1, después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, ¿a dónde fue que miró? Y yo estoy seguro que no es por levantar la mirada, no es por fijarnos qué es lo que estamos mirando, porque vuelvo y digo yo, es que esa fijación de lo que nosotros miramos es lo que nos tiene cansados, porque ya sabemos qué es lo que estamos mirando, ¿o no? Estamos cansados de estar mirando las mismas cosas, pero no estamos cansados de estar orando para que las cosas produzcan lo que se necesite. Dice que Jesús miró al cielo, y una vez que miró al cielo, ¿qué fue lo que él reflexionó? ¿Qué fue la palabra que él puso? ¿Qué fue lo que él demostró? ¿En qué fue que él nos tocó lo que cada uno de nosotros, en una medida o en otra medida, conocemos o no conocemos? Porque aquí estamos encontrando las cosas más grandes, pero cuando la leemos son insignificantes, porque es que nosotros la leemos es así. Después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, miró al cielo y dijo, Padre mío, ha llegado el momento. Así es que nosotros observamos las cosas. Así es. Así es que nosotros hablamos las cosas. Y junto con eso, así es que nosotros pretendemos pensarlas y que sean transformadas. Pero les digo, ya conocemos las respuestas que estamos teniendo. Pero esa es nuestra propia vida. Mientras que nosotros no aprendamos a ver esto que está diciendo la palabra, que está diciendo Jesús. A ver, quiere decir que usted está pensando en las cosas de arriba. ¿No recuerda lo que leíamos en el capítulo anterior de Juan 16? Lo que decía su palabra, lo que está diciendo su palabra. Por fuera de mí no podemos hacer nada. Por fuera de Él no podemos hacer. Eso a nosotros tenía que ser el alimento diario y dejar de sentirnos como muchas veces nos sentimos, como si Él no estuviera al lado de nosotros. Pero eso es verdad. ¿Cómo yo conozco algo? Si Él me está diciendo, para que usted vea todo lo que puede llegar a acontecer, primero usted tiene que saber quién es el Padre. ¿Se acuerdan? Yo les dije, o lo que la palabra decía, que con Tomás y con Felipe, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús volvió y se mostró y volvió y dijo, no, un segundito, el Padre está en mí,
el Padre está en mí, mi Padre está en mí, yo hago las obras de mi Padre. Pero por supuesto, vuelvo y les digo, nosotros no estamos viendo a un Jesús en humanidad, sino en concepto. No estamos viendo a un Jesús en lo que Él está haciendo terrenalmente, sino la razón, el mover. Pero yo digo, y entonces, ¿qué es lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios? Que nos ayude. ¿Cómo estamos pidiendo a Dios que nos ayude? Con las cosas como nosotros las venimos viendo. ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es tan fuerte lo que Jesús nos quiso mostrar a nosotros? Una grandeza de un Padre tan bueno, tan bondadoso, que nos ha ayudado a que todo el tiempo nuestra vida esté siendo afectada a las cosas que Él quiere, porque yo escuchaba a alguien que decía que Dios se enfada. ¿Saben por qué se enfada el Señor? Porque no quiere que nosotros nos perdamos. Pero como somos cabezas duras, entonces por eso es que nos toca llegar a hacer una cantidad de cosas para que produzcan lo que Él dijo, una vida eterna. ¿Sí? ¿Vamos bien? Después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, miró al cielo y dijo, vuelvo y le digo, no es cualquier palabra, es una palabra que manifiesta lo que Él que estaba haciendo, lo que Él estaba buscando, lo que Él estaba necesitando, y sobre todo que Él estaba anhelando volver al Padre. Y aquí parece como si hubiera un choque en nosotros. Ese es el choque que hay en nosotros. ¿Quién es Dios entonces? Entonces, ¿quién es Jesús? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Padre mío, ha llegado el momento de que muestre a la gente lo grande y poderoso que soy. Hay una división ahí, hay un control, usted ve un manejo, usted ve que lo que usted quiere lo quiere manejar a su condición, o como decimos, ¿cuánto se esforzó usted? Por lo que usted viene pensando, viene trabajando. Tiene que haber una relación personal. Ese es el hacer. Por eso cuando yo me siento que soy apartado de Dios, cuando yo me siento que Dios me llamó a mí, algo en mí tiene que cambiar. Yo no sé, es la condición que yo voy a ver que yo no lo puedo hacer. Y vuelvo y le digo yo, eso entra de todo. Uno choca, no le gusta, no le parece. A veces se siente uno que las personas saben más que uno. A veces se siente que todo lo que uno habla es contra uno. Pero en ningún momento, hasta que el Espíritu Santo no le diga a uno cuál es la enseñanza, uno no baja y uno no habla lo contrario. Y quiere seguir hablando las mismas cosas sin ninguna necesidad. Jesús pone la mirada en lo que Él estaba orando, estaba mirando el lugar, estaba mirando a un Padre. Él estaba diciendo, estoy obedeciendo lo que no es fácil cumplir.
porque no son criterios. Es ver lo que el Padre quiere. Y eso tiene que ser mayor a lo que uno dice que quiere. Porque si no, yo no voy a poderlo cumplir. ¿Qué era? Lo grande y lo poderoso. Ahora, algo así como para pensar un poquito. Cuando Él hace eso, estaba manifestando al Padre. Estaba manifestando al Padre. Estaba diciendo, Él está con nosotros. El Padre está con nosotros. ¿Lo recuerdan? Deuteronomio, cuando dijo, qué Dios tan bueno es el que hace leyes para que nosotros, qué Dios tan bueno es el que baja para que estas leyes se puedan cumplir, qué Dios es tan bueno que le da a sus hijos para que sus hijos no se dañen, no se corrompan, no busquen ídolos. Observemos el versículo 2 lo que dice. Tratemos de leer. Padre mío, llega el momento de que muestre la gente lo grande y poderoso que soy. De ese modo yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Yo leo esto y me da alegría. Porque es como si se rompiera algo. Es como si se quitara algo de mí y yo pueda acercarme al Padre con esa misma autoridad, con ese mismo poder, con ese mismo cuidado. Porque cuando yo represento esas dos palabras, ¿sabe qué significa para mí? Un hacer. Así es que yo me acerco a Él, con el hacer que Él quiere. Y si a Él le place, Él pone ese poder sobre la vida de nosotros, como lo hizo con Jesús. Yo creo que eso es algo que nosotros no sé cuánto meditamos. Por eso digo, entonces, ¿cuál es nuestro punto de vista? Decir que estamos mirando. Pero somos ligeros. Y es lo que hizo Jesús. Yo no sé nosotros, porque nosotros no sabemos cómo a veces expresar o admirar lo que Él hizo. Por eso cuando Jesús nos explica una cantidad de cosas, eso nos parece a nosotros imposible que podamos llegar a cumplir. Perdona a tu hermano, no seas egoísta, ponte en los zapatos del otro, entrégale la capa. Eso nos parece a nosotros que eso no tiene ningún sentido de vida. Porque entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús lo dice, tú me diste autoridad y poder sobre todos los que viven en el mundo para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado. Ahí estamos nosotros. Y yo, por eso se lo digo. Esto se lo estoy leyendo. Pero a mí lo que me ayuda, sé lo que me dice, que me ayuda acá. Por eso es que digo, pero entonces nosotros como nos hemos venido desenvolviendo en el Evangelio, en nuestra vida, en nuestro hogar, por eso es que Dios tiene que restaurar muchas casas. Dios tiene que restaurar muchas casas. Los pastores con los hijos, con sus hijas, con su esposo o su esposa. Las mismas personas de la iglesia.
Están tan confundidas, están tan dañadas, que ya no quieren saber mucho de las cosas de Dios. O yo no sé si de los pastores, o yo no sé si de la enseñanza. Ya no queremos escuchar esto, no lo queremos escuchar. Ya no queremos escuchar cuando digan, y entonces yo tengo el poder, y entonces Dios me dijo a mí que yo orara, y entonces Dios hizo. Esto ya no, parece que nosotros no queremos escuchar esto. Porque todo el tiempo nuestro mirar no ha sido puesto en lo que Dios habló, sino que nosotros seguimos actuando. Es en lo que nosotros seguimos actuando. Porque el ver de nosotros tiene un contenido de querer mostrar. Pero ¿qué es lo que quiere uno mostrar honestamente? El verdadero encuentro con Jesús. Miren mis hermanos, la palabra no sé cuál ponerle. Pues no es difícil ni complicado. Pero cuando nosotros decimos que hemos tenido un encuentro, un ver de lo que Dios a nosotros nos quiere enseñar, yo creo que es donde uno se siente apartado. Dentro de tantas cosas, por supuesto. Cuando nosotros decimos que estamos mirando las cosas, cuando decimos que las hablamos, porque todo el tiempo lo que nosotros estamos hablando es de errores, falencias. Todo el tiempo lo que nosotros hemos venido usando es todo lo que se ha venido de una tradición. Por eso es que miramos lo que no nos conviene. ¿Sí? Hermanos, usted tiene que cambiar. Hermanos, de la forma como usted hacía las cosas. No. No, lo que usted me está diciendo no es así. No porque es que yo leo la palabra, no porque yo entiendo la palabra, no porque es esto, no porque... Pero ¿a dónde estamos nosotros ahondando y profundizando lo que nosotros no hemos comprendido? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros al corazón nuestro de lo que Dios quiere? Me lo está diciendo en el capítulo 2. Es que Él lo está diciendo. Si yo estoy yendo a Jesús, Él tiene el poder. ¿Sí? Me está diciendo cuál va a ser mi comportamiento ahí en el mundo. Por eso lo estoy desarrollando con cuidado. ¿Por qué se confunde la verdad de la mentira? ¿Por qué? Las personas creen que pueden llegar a manifestar una cantidad de cosas y meten a Dios y dicen que es que Dios, y entonces Dios hizo, y entonces Dios se movió, y entonces Dios mostró, pero en eso es que estamos nosotros confundidos, porque entonces nosotros no estamos mostrando lo de Dios. Porque estamos más preocupados por mostrar que de verdad hablar lo que el Espíritu nos pone a nosotros. Y le cuento que no es hablar por hablar. No, es lo que estamos pensando para que quede sujeto. Porque el Espíritu es el que sujeta. Y ahí es donde se desata la verdadera autoridad. Es que Jesús lo hizo, fíjese. Nicodemo, ¿qué le dijo? Pilato, ¿qué le dijo? Todos, ¿qué le decían a él? Yo tengo la autoridad. Sí, pero se lo dio fue mi papá. Pero no, jamás comprendemos que la manifestación era para conocer al Padre. Era para saber quién es Jesús. Conocer y saber quién era un Jesús. Porque le digo una cosa, mientras que nosotros no sepamos quién es Él, es un poquito complicado mirar qué es lo que nosotros queremos. Y de ahí es que tenemos que partir. Que Jesús, como les explicaba el viernes, ponga el querer y el hacer en nosotros, y en nuestro corazón va a poner el fundamento que ya Dios habló. Bendiciones.